Bienvenidos una vez más a Búnker Divino, donde nos refugiamos en la palabra de Dios. Esta semana espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Estamos muy contentos de que hayan sacado este momentito para refugiarse en la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema súper interesante. Es la parte número 2 de nuestra serie Fundamentos. Hoy vamos a tratar de la palabra que no sale en la Biblia, pero que está en la Biblia, la palabra Trinidad. Antes de eso, saben que los domingos estamos haciendo una serie por la familia. Estamos junto a la doctora Juana Santiago, que es una doctora en psicología y terapia familiar, dando herramientas para que podamos luchar por nuestras familias, levantarlas y volverlas el pedacito de cielo que Dios ideó cuando inventó la familia, que sean aquí en la tierra. Así que el próximo capítulo 5, es un capítulo dedicado al perdón. El perdón te liberta. Así que ahí vamos a estar trabajando con la doctora Juana Santiago. Están cordialmente invitados de los domingos a partir de las 5:30 de la tarde. Está libre ese material para verlos. También les queremos invitar a que apoyen nuestro canal, que le den me gusta, que lo compartan con otras personas que ustedes entiendan que necesitan seguir aprendiendo y seguir creciendo en la palabra de Dios. La idea es que cada vez más personas puedan estar basados en lo que dice la Biblia, no en tradiciones, no en creencias, no en ideas de algunas personas, sino basado en lo que creen, en lo que dice la palabra de Dios. Así que esperamos su apoyo, de que ustedes compartan esta información, especialmente en esta serie de fundamentos, con las personas que son nuevos creyentes. Les va a ayudar muchísimo, porque estamos sentando las bases de lo que creemos, pero como siempre, basado en la palabra de Dios. Así que contamos con ustedes. En los primeros siglos de la iglesia cristiana, en los primeros años después de Cristo, 100, 200, 300, se empezó a cuestionar la divinidad de Jesús. Se empezó a cuestionar de que fuera Dios. Lo que muchas personas estaban llegando a creer era que Jesús era un hombre elegido por Dios, que había sido hasta creado con ciertos poderes divinos, pero que como era un ser creado, no era igual a Dios. A través de la historia ha habido varias interpretaciones de lo que es la doctrina de la Trinidad. Aquí le traemos 4. La primera, es que Dios el Padre solamente es Dios, y tanto Jesús como el Espíritu Santo son dioses, pero creados. Otra teoría dice que Dios es el mismo Dios que aparece en diferentes formas. A veces aparece como Dios el Padre, a veces como Jesús y a veces como el Espíritu Santo. Hay otra teoría, una número 3, que dice que Dios es uno y el Espíritu Santo y Jesús son el mismo Dios y son como los nombres que le da a relaciones que él tiene consigo mismo. Y todavía hay una teoría número 4 en la que nos dice que Dios el Padre es Dios, Dios el Hijo es Dios y Dios el Espíritu Santo es Dios, y son 3 dioses en vez de un Dios. También hay muchas personas bien intencionadas que han buscado explicar el misterio de la Trinidad o de la Triunidad con diferentes ejemplos que, aunque son bien intencionados, no nos han dado más luz y han seguido dispersando el error. Algunos de estos ejemplos son, por ejemplo, hay uno que dice que es el agua, y como el agua tiene diferentes estados, sólido, líquido, gaseoso, eso explicaría la Trinidad, que aunque es la misma agua, pasa por diferentes estados. Hay otro ejemplo que son como las dimensiones de las cosas: largo, ancho, profundidad. Es la misma cosa,
pero tiene diferentes dimensiones. Hay otro que lo explican como un árbol que tiene raíz, tiene tronco, tiene ramas, y aunque es un árbol, tiene diferentes partes. Hay otro que dice que es o el hombre o la mujer, que a veces son esposos, a veces son hijos, a veces son madres, y son toda la misma cosa, pero es un solo hombre o una sola mujer. También hay algunos que ponen el ejemplo con la hoja de trébol, que tiene 3 lados, pero es una hoja, la misma hoja. Otro pone el triángulo, que tiene 3 lados iguales, y aunque son 3 lados diferentes, es un solo triángulo. Hay otros que ponen el huevo tiene la cáscara, tiene la clara, tiene la yema, y las personas explican con esto la Trinidad, porque aunque es un solo huevo, tiene diferentes partes. Ninguno de estos ejemplos nos ayuda a entender plenamente lo que es la Trinidad. Entonces, este día vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios, qué hay de cierto en todo esto y qué tenemos que desenmarañar. Así que acompáñanos a profundizar y a refugiarnos en la palabra de Dios acerca de este tema de la Trinidad. Padre, gracias porque nos has dejado tu palabra. Entre tanta cosa incierta, entre tanta confusión, tenemos el mapa que nos va a llegar a puerto seguro. Bendice a cada uno de nuestros amigos, bendice que el Espíritu Santo toque su corazón, abra su mente, que tengan la disposición de escuchar tu santa y divina palabra. Gracias por oírnos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Antes de continuar este tema, hay que hacer una advertencia, y nos hemos encontrado con personas que quieren descubrir verdaderamente lo que dice la palabra de Dios acerca de tal o cual tema, y si se le prueba lo que dice la palabra de Dios, están abiertos a creerlo porque confían en lo que dice la palabra de Dios. El capítulo pasado dijimos que esto es la palabra de Dios, y lo que diga esto es palabra de Dios, y por eso confiamos solamente en esto y nos basamos en esto para las cosas que creemos. La advertencia es que hay personas que no vienen aquí a la palabra de Dios a buscar lo que dice, sino a probar lo que ellos creen. Vienen con una idea preconcebida. Es un gran error, porque esto nos va a nublar el pensamiento y no nos va a dejar ver toda la perspectiva. Recuerda lo que dijimos el capítulo pasado, que la Biblia toda es inspirada, no se contradice, y cuando algo parece que contradice, entonces lo que tenemos es que profundizar, porque todo fue inspirado por Dios y todo armoniza. Teniendo eso en cuenta, vamos a comprobar el día de hoy que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Eso es lo que vamos a probar por medio de la palabra de Dios. Lo primero es que le vamos a preguntar a la Biblia, ¿cuántos dioses hay? Vamos a buscar en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Vamos a buscar un texto del Antiguo Testamento y un texto del Nuevo Testamento, porque he oído personas que dicen que por la muerte de Jesús algo cambió y como que las cosas no siguen igual. Así que vamos a buscar textos de ambos lados para que veamos que en la Biblia hay una unidad en lo que se cree. Deuteronomio 6:4, oigan lo que dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. Entonces, si le preguntamos a Deuteronomio, al Antiguo Testamento, ¿cuántos dioses dice la Biblia que hay? Me está diciendo que hay uno solo. Nos vamos a ir ahora al libro de Gálatas, que está en el Nuevo Testamento. Gálatas, capítulo 3, verso 20.
y le hacemos la misma pregunta. Sin embargo, el mediador nos representa a uno solo, aunque Dios es uno. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento me están diciendo lo mismo, que Dios, ¿cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. Entonces, la pregunta lógica es, si hay un solo Dios en la Biblia, ¿de dónde viene el concepto Trinidad? Lo primero es, recuerden lo que le empezamos a decir, que al principio, en los siglos 1, 2, 3, había problemas porque se estaban introduciendo doctrinas extrañas. Se estaba introduciendo el gnosticismo, que es una creencia que entiende que los misterios, conocer los misterios de Dios son lo que te van a salvar. Y hemos estudiado varias veces, pero lo repetimos una vez más, que el único camino a salvarte es creer en que Jesús es tu Salvador. Es el único. Entonces cualquier cosa que salga de ahí está incorrecto. Entonces el gnosticismo creía eso, pero también se estaban entrando en la iglesia muchas costumbres paganas que se estaban ligando con costumbres bíblicas. Entonces se estaba haciendo como una mezcolanza. Así que en ese siglo II hubo un señor llamado Teófilo, un obispo, que usó un término triada para empezar a defender o para defender la naturaleza divina de Jesús y también del Espíritu Santo. Hubo un señor Tertuliano que lo puso en latín, este término, entonces sería trinitas, tres, nin, de que pertenece, y ta, que se puede traducir como dar, de cualidad. Entonces de ahí viene el término Trinidad. Ahora, bien de historia, Manuel, pero quedamos en que nos íbamos a basar en lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos a la Biblia para ver por qué, aunque dice que Dios es uno, estamos hablando de Trinidad. Entonces vamos a ir al principio de todo. Muchas veces terminamos yendo ahí, no importa el tema que arranquemos. Génesis 1:26. Oigan lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos, verbo plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Dios, hablando ¿con quién? Con él mismo, dice, hagamos a nuestra semejanza. Estamos usando términos plurales. Hasta ahí vamos totalmente de acuerdo. Si nos vamos después de la caída, en Génesis 3:22 dice, dijo el Señor, ahora el hombre es como uno de nosotros. Vuelve y usa el término plural para referirse a él. Conocedor del bien y el mal. Así, evitemos que alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Nos vamos al 11:7, que es la historia de la Torre de Babel. Y oigan lo que dice. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lenguaje para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Y vamos a irnos al libro de Isaías, capítulo 6. A mí me encanta esta cita para ejemplificar este punto. Ya les voy a decir por qué. Isaías capítulo 6, versículo 8, cuando le hacen el llamado al profeta Isaías, oigan lo que dice. Después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? Singular. ¿Quién irá de nuestra parte? Plural. Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Estos 4 textos nos ejemplifican que varias veces en la creación, en la caída, en la Torre de Babel, en el llamado a Isaías, Dios, refiriéndose a sí mismo, hablando consigo mismo, usó términos plurales.
nosotros, a nuestra imagen, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Confundamos, ya es como uno de nosotros. Entonces, el concepto es que Dios es uno, pero ese uno está conformado por más de uno. Hasta ahí vamos bien, vamos a no adelantarnos. Ok, ¿por qué decimos tres específicamente? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no cuatro? Vamos a ir a algunos textos del Nuevo Testamento donde vamos a ver por qué decimos que son tres. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, que nos habla del bautismo de Jesús. Entonces, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento, el cielo se abrió y Jesús vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Jesús bautizándome, el Espíritu de Dios en forma de paloma que viene y se posa sobre Jesús, segunda persona, y una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, tercera persona. Pero está bien, vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, donde Pablo da una salutación especial al final de la carta. La gracia del Señor Jesucristo, 1, el amor de Dios, 2, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, vosotros. Entonces aquí vemos 1, 2, 3 personas también de nuevo. Vamos a ir al libro de Primera de Pedro, la carta Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, para que veamos cómo el apóstol Pedro ejemplifica esto. Elegidos según la presciencia de Dios, 1, el Padre, santificados por el Espíritu, 2, para obedecer a Jesucristo, 3, y ser rociados con su sangre. Gracia y paz os sea multiplicada. Otra vez, ahora el apóstol Pedro nos presenta las tres personas de la divinidad. Y vamos a ir a este texto que es bastante especial, lo dejamos de último, por eso que es la gran comisión que el Señor le hace, o parte de la gran comisión que el Señor le hace a la iglesia cuando está partiendo, y Él le deja una fórmula especial para que se bautice bajo este concepto. Oigan lo que dice: por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor mismo, cuando ya está por irse, le dice a los discípulos: mire, la manera de entrar, ya vimos una conversación acerca del bautismo 2 o 3 capítulos atrás, la manera de entrar, la manera de sepultar la vieja vida y empezar de nuevo, es que tú menciones a las tres personas de la divinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué decimos que son tres? Porque nos especifica tres personas de la divinidad. El siguiente punto es que podemos distinguir una persona de la otra. Vamos a poner unos cuantos ejemplos. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 10, versículo 30, cuando Jesús le dice: yo y el Padre uno somos. Entonces, Él está refiriéndose a uno yo, dos el Padre, dos personas diferentes. Juan capítulo 14, versículo 16, nos dice: y yo rogaré al Padre. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. Jesús va a rogar al Padre para que os dé otro consolador, que sabemos a partir del libro de Hechos
que es el Espíritu Santo, entonces que esté con vosotros para siempre. Aquí está dividido tres personas. Uno le está diciendo a otro que mande a un tercero. También tenemos en el mismo libro de Juan, capítulo 11, en el verso 41, que está hablando de la resurrección. Cuando está por hacer el milagro más sorprendente que hizo Jesús aquí en la tierra, que fue la resurrección de Lázaro. Y oigan cómo él inicia la oración. Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy porque me has oído. Está bien distinguido uno del otro. Romanos capítulo 1, versículo 7. Oiga lo que nos dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos está especificando dos de las tres personas de la divinidad. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, Dios es uno. Eso es lo que nos dice la Biblia. Número dos, Dios varias veces se refirió a sí mismo en plural. En la creación, en la caída del hombre, en el bautismo de Jesús, ¿cuál fue el otro que vimos? En el llamado al profeta Isaías, varias veces se refirió a sí mismo de manera plural. Por eso es que entendemos que es un Dios, pero un Dios que está compuesto de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no quiero que la parte persona se malinterprete. Sí, lo que queremos decir es que tienen tres personalidades diferentes, son individuales, aunque están unidos de una manera que nosotros en nuestra mente finita no podemos entender. Pero también vimos que son tres, porque la Biblia especifica que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Hay un quinto punto, pero este quinto punto lo vamos a analizar en los capítulos siguientes. Tanto Dios Padre como Dios Hijo como Dios Espíritu Santo son totalmente Dios. No es que entre los tres conforman un Dios, no. Todos son totalmente Dios, y es lo que vamos a explicar en los tres capítulos siguientes de esta serie Fundamentos. Te invitamos a que estés con nosotros para que no te pierdas este crecimiento espiritual, porque estamos sentando las bases, los fundamentos para seguir cada día refugiándonos en la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que siga contigo, que tu Espíritu Santo siga a tu lado, que no te resistas. Si has creído hasta ahora cosas diferentes a lo que te hemos dicho, te hemos mostrado con la palabra de Dios que es la verdad, recibe esta bendición de refugiarte en la palabra de Dios y basar lo que crees en la palabra de Dios. Si ha quedado alguna duda, por favor no dudes en contactarte con nosotros, porque lo que queremos es que vayamos todos al cielo. Si pudiéramos entender todo lo que es de Dios, entonces Dios sería parecido a nosotros. Hay cosas que nos han dejado entender, que Dios nos ha dado la manera de entenderlo con su santa palabra y con la naturaleza, para que entendamos parte de su grandeza. Nos ha dado lo necesario para que nosotros podamos ser salvos, y entonces la eternidad vamos a estar estudiando a Dios y aprendiendo y cada día creciendo más en Él. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Oremos. Padre, gracias porque tu palabra nos muestra el camino.
Gracias porque podemos basar lo que creemos en tu palabra. Gracias porque tu palabra nos ayuda a eliminar tantas tradiciones, tantos dogmas raros, tantas cosas extrañas y nos ayuda a ver cuál es el camino correcto. Nos ponemos en tus manos, Dios, síguenos guiando, porque lo que queremos es cada día parecernos más a ti. Gracias por oírnos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén.